y especialmente la educación en nuestro país es sumamente importante y a mí me llena de mucho entusiasmo, ¿no? Sobre todo compartiendo las experiencias que se van teniendo y enriqueciéndonos también de las experiencias de ustedes, de cada uno de ustedes, directores, promotores, miembros de los equipos directivos de las instituciones que en esta tarde nos acompañan. Pues iniciando esta presentación, me gustaría mencionar también que tenemos una alianza, un convenio de cooperación institucional con Cubicol. Cubicol es una empresa dedicada a los servicios tecnológicos dirigidos específicamente para colegios. Es una plataforma, nosotros como corporación educativa, Albert Einstein, trabajamos con esta plataforma desde hace muchos años, si bien es cierto, existen muchos en el mercado. Para nosotros pues ha significado un apoyo importante de mejora, sobre todo por todos los módulos que tiene y que enriquece nuestra propuesta educativa. Sin embargo, bueno, es una alianza que tenemos, saludamos a los colegios que vienen también y que son usuarios, clientes de esta plataforma y que nos acompañan también, porque fruto de esta alianza también podemos estar también compartiendo con ustedes algo que es sumamente importante y que cada vez se va presentando con mayor ya preocupación. Estamos ya en el mes de junio, por tanto nos quedan entre 3 semanas, casi 28 días, especialmente para poder llenar nuestro primer autorreporte, ¿no? Como instituciones educativas y por tanto ya empieza a tomar mayor fuerza esta preocupación. En esta ocasión, en esta tarde, nos vamos a centrar en lo que mencionaba justo Piero, en este tema importante que es la gestión institucional y la gestión pedagógica, que está vinculada directamente a las dos principales condiciones básicas de calidad, la condición 1 y 2, como ya lo mencionaban también. Solo quiero recordar algo que compartíamos en el webinar anterior del jueves pasado, en este conversatorio maravilloso también con nuestros otros colaboradores y colegas, que justamente ha habido una línea clara, sobre todo de la implementación, ¿no? Y del punto de llegar a la necesidad de exigir estas condiciones básicas de calidad para todas las instituciones, especialmente para las privadas en esta etapa. Esperamos que luego, en unos años más, también se aterrice para para las instituciones educativas del sector público. Y de esta manera, el sistema educativo de nuestro país pueda ir generando mayores y mejores resultados con respecto a la calidad. Y mencionábamos que esta línea de trabajo y ha sido un proceso sistemático que viene desde el 2020 y que, bueno, tiene ya y va a tener los primeros resultados ahora a finalizar junio. Y digo los primeros resultados, ¿por qué? Porque efectivamente, al hacer nuestros autorreportes, vamos a poder medir realmente cuántos elementos, cuántos criterios y por tanto cuántas condiciones nosotros en nuestra institución estamos cumpliendo y cuántas no, de tal manera que se puedan elaborar distintos planes de acción para poder realizar este proceso de adecuación que ya es una exigencia. Es decir, al finalizar este año, con la primera visita y supervisión orientativa de parte del Ministerio de Educación a través de las distintas UGELes, se va a tener pues los primeros resultados concretos. Y esperar hasta el final son de los grandes errores y de las grandes debilidades que nuestras instituciones, que la gran mayoría de instituciones, y ahí también incluyo a la nuestra, pues tenemos, ¿no? Creo que es algo muy cultural, nosotros los peruanos, dejar para lo último, para el final, y recién cuando estamos en la fecha, empezar a tratar de correr con muchas cosas en distintos aspectos y en distintas áreas de nuestra vida. Por tanto, lo que buscamos desde Educa Ágil es justamente poder potenciar con el tiempo, con una adecuada planificación, con los procesos adecuados y sobre todo con metodologías activas, todo lo necesario para prepararnos como instituciones educativas. Con ello, y continuamos, Piero, con la presentación,
Me gustaría que podamos ver en este webinar, que ciertamente es corto y no me quiero alargar porque cuando me emociono, como lo habrán visto en el webinar anterior, podemos quedarnos mucho tiempo, y poder tener preguntas, poder también recoger las experiencias que ustedes tienen, que como repito, es lo que más enriquece una comunidad de aprendizaje. Me gustaría que nos centremos en 4 aspectos. El primer aspecto es la planificación, porque va directamente relacionado con las condiciones 1 y 2. El segundo son los compromisos de gestión escolar, que a veces se quedan ahí en el olvido y solamente en el papel. El tercero es el proceso de elaboración ya de los documentos de gestión, y luego que podamos terminar ya con una mirada más específica, que es quizás donde mayores dudas pueden existir en torno a los documentos de gestión principales que se están exigiendo en estas condiciones básicas 1 y 2, ¿no? Que es el proyecto educativo institucional, el plan anual de trabajo, el reglamento interno de trabajo y el proyecto curricular institucional. Esto es lo que vamos a ver. Pero para poder continuar, no sé si nos vamos a la siguiente, quisiera que podamos hacerlo de manera también interactiva. Tenemos este código QR, bueno, les voy a pedir, por ejemplo, alguien a por un ahí, gasfitero, a un... que lo podamos escanear desde sus dispositivos celulares, quizás por ahí, si es que cuentan con ello, les va a llevar automáticamente a una página web, y les doy una opción. ¿Qué es lo que quiero que podamos compartir a través de esto? Ahí en la página web que les va a llevar este código QR les aparecerá que podamos definir en una sola palabra, o en 2 quizás, cómo nosotros definiríamos, valga la redundancia, los documentos de gestión, desde una mirada de objetivos y de finalidad. Cada uno de nosotros, ¿qué entendemos por documento de gestión? ¿Qué son los documentos de gestión desde objetivos y finalidad? De repente un par de minutitos, que puedan escanear el código QR, que les lleve a la página web y que lo podamos hacer desde nuestros dispositivos móviles. ¿Cómo definiríamos los documentos de gestión? En una palabra. Objetivos y finalidad de estos, de qué no aportan, qué no generan, y que lo podamos tener. Si ya todos tienen el código QR, voy a compartirles los resultados que se van teniendo. Creo que se van viendo por ahí. Por ahí están definiendo ya planificación, calidad, organización, funcionales. ¿Qué más? ¿Qué más consideran? En una palabra, ¿cómo definiríamos los documentos de gestión? ¿Qué entendemos por los documentos de gestión? Qué interesante, ¿no? Planificación, organización, calidad, funcionales. No sé si por ahí algunos más. Bien, nos vamos a quedar con esta para no alargarnos. Igual lo pueden poner en el chat y lo vamos a considerar. Justamente como unos puntos claves, ¿no? Miren, y que coinciden con algo que vamos a entrar en este punto. La planificación, la calidad, la organización y algo más quizás desde una perspectiva funcional. No sé, Pirito, si podemos regresar a la diapo. Herramientas nos ponen en el chat. Perfecto. Herramientas, responsabilidad. Genial. Todo esto es importante y vamos a ver por qué justamente. Si entramos al primer aspecto, que es el de la planificación, aparece un elemento importante, ¿no? ¿Por qué es fundamental la planificación en las instituciones educativas? ¿Qué pasa cuando no se planifica? ¿Qué es lo que sucede cuando no se realiza una planificación adecuada? Y efectivamente pueden saltar muchas de las experiencias que tenemos en nuestras instituciones. Podemos ver que aparece el desorden, que aparece la sobrecarga laboral y por tanto el estrés en nuestros colaboradores o el estrés incluso en nuestros estudiantes. Aparecen las primeras dificultades quizás también a nivel de tipo más comunicacional, aparecen dificultades con padres de familia, aparecen, no sé, pues una serie de situaciones que empiezan a generar un golpe fuerte, un choque fuerte con aquello que nosotros buscamos,
y que deberíamos de buscar desde nuestras instituciones educativas, que es justamente calidad, ¿verdad? No sé si en el chat también quisieran comentar qué es lo que sucede cuando no se planifica en nuestras instituciones educativas, y lo vamos también a considerar. ¿Cómo podríamos definir la planificación? Lo he tratado de simplificar en estas palabras para que se nos pueda quedar de una manera, miren, caos. Creo que eso resume todo, ¿verdad? Cuando no se planifica, hay caos. Lo hemos vivido quizás nosotros como docentes. Cuando yo he sido docente y he estado en una institución que no planifica, veo caos en colaboradores y demás. Y efectivamente, y esto repercute fuertemente en todo el proceso que se busca realizar, y por tanto en toda la institución y en todos los elementos de calidad que busca la institución educativa. Lo vamos a definir como un proceso que lo que nos va a permitir es trazar, ¿no?, un curso de acción concreta para poder alcanzar objetivos de aprendizaje específicos que se hayan planteado a nivel institucional en un tiempo determinado, y que efectivamente, ¿no?, repercuten directamente en la comunidad educativa desde sus distintos actores. Repercutirá en los estudiantes principalmente como centro y protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, repercutirá en los padres de familia, repercutirá en los colaboradores, repercutirá en el personal administrativo, en toda la comunidad educativa y en todos sus actores, ¿sí? Por tanto, quedémonos con esto. ¿Por qué es importante la planificación? Y lo vamos a ligar con justamente aquello que son los pilares de la organización y de la planificación en una institución educativa, a través de que son los documentos de gestión. Nos vamos a la siguiente diapositiva y vamos a recordar los componentes o los compromisos de gestión escolar. Y sabemos que los compromisos de gestión escolar que fueron dados en el 2019 a través de la resolución viceministerial, si no recuerdo mal, la 011-2019, ya nos enmarcaban un punto importante y mencionaban dos temas fundamentales: documentos de gestión y compromisos de gestión escolar. Es aquí, a través en el 2019, a través de esta resolución viceministerial, donde se engranan los documentos de gestión con los compromisos de gestión escolar. Por tanto, donde empieza a exigirse una articulación adecuada. ¿Cómo podemos definir a los compromisos de gestión escolar? Como prácticas necesarias, sustanciales, que van a ayudar en una adecuada gestión de la institución educativa, señalando, ¿no?, los resultados priorizados que se van a alcanzar, así como las condiciones adecuadas o necesarias para poder lograrlos, ¿no? Pero son estas prácticas que se necesitan. Y vamos a ver que hay distintos momentos en los que la institución educativa debe hacer uso de estos compromisos de gestión escolar. Tengámoslo quizás como los ejes articuladores de toda la planificación que se busca. Y estos momentos de uso son en la elaboración del diagnóstico. Sabemos que es vital, fundamental, que nuestras instituciones tengan y que realicen un adecuado diagnóstico. Es más, es una exigencia, y lo vamos a ver más adelante, que cada uno de los documentos de gestión se fundamenten en los distintos diagnósticos que se vayan a recoger. Una formulación de objetivos y metas, que es necesario, y la planificación de actividades. Estos son los tres momentos de uso de los compromisos de gestión escolar: elaboración de diagnóstico, formulación de objetivos y metas, planificación de actividades. Y por ahí ya va resonando algo importante: elaboración de diagnóstico. ¿Qué documento es el principal que exige como base necesaria, como punto necesario, la elaboración, un diagnóstico? No será el proyecto educativo institucional, que luego será la base de los otros documentos de gestión, donde se tienen que formular objetivos y metas, ¿no? ¿Cómo tienen que ser estos? No será el proyecto educativo institucional también, pero también el proyecto curricular institucional que objetivos, metas, y el plan anual de trabajo, metas anualizadas, metas anuales, y la planificación de actividades que se recoge en el plan de actividad, en el plan anual de trabajo y también en el proyecto curricular institucional. Son elementos importantes, ¿verdad? Que ya vamos viendo la articulación necesaria de esto. Son ejes articuladores que no podemos dejarlos de lado. Y los tipos que tenemos
justamente de los compromisos de gestión escolar son dos. Los de resultado, que recogen los compromisos de gestión escolar unidos, y las condiciones de funcionamiento, que es 3, 4 y 5, ¿no? Que son los elementos principales. Vamos a la siguiente. Y vamos a entrar a, antes de abordar justamente ya los documentos, es ¿qué se necesita para que se puedan elaborar los documentos de gestión? Hemos hablado primero, planificación, hemos hablado de la exigencia ya del Ministerio del 2019 en una articulación con los compromisos de gestión escolar, que a veces se quedan en el olvido, y se los digo por experiencia vivida en mi propia realidad, que a veces nos despistamos y decimos, bueno, ¿para qué no son tan importantes y no los vinculamos, no los articulamos? Planificación, compromiso de gestión escolar, ¿qué necesitamos para aterrizarlo directamente en los documentos de gestión? Un primer punto es una comunidad educativa organizada. Esto es fundamental. La organización que parte desde el director, desde la cabeza de la institución, desde el equipo directivo, desde la comunidad directivo, en el caso de las instituciones que cuenten con un equipo quizás un poco más amplio, más grande en cuanto a número, necesita organizarse. Por tanto, hay un primer acercamiento a que la comunidad esté organizada. Un segundo elemento es que la comunidad educativa esté sensibilizada. Así como se organiza la comunidad educativa, y recordemos que la comunidad educativa está conformada por todos los actores, estudiantes, colaboradores docentes, personal administrativo, personal de mantenimiento, directivo, padres de familia, etc. Y un tercer elemento que es la gestión de la información que se tiene y que se considera. Eso es importante para poder considerar, ¿sí? Entonces nos detenemos aquí un poquito. ¿Qué necesitamos? La comunidad educativa organizada. Y esto lo menciono para que quizás podamos ir pensando y aterrizando en paralelo mientras que vamos escuchando y compartiendo, cómo podría o a través de qué medios, qué herramientas utilizar para organizar a mi comunidad educativa justamente en este proceso de adecuación que va a implicar también una adecuación, de los documentos de gestión. ¿Cómo la puedo ir organizando? ¿No? ¿Cómo puedo involucrarlos luego? ¿Cómo puedo generar una sensibilización también de la comunidad educativa en esta segunda etapa? ¿Qué voy a hacer para que mi comunidad y que todos mis actores entiendan que tenemos que realizar un proceso de adecuación? ¿Qué vamos a considerar? ¿Qué herramientas vamos a utilizar? ¿Digitales? ¿Impresas? ¿Vamos a hacer una reunión? ¿Vamos a poner flyers? Hay muchas ideas que se pueden utilizar. Yo me imagino, por ejemplo, ¿no? me imagino generando un involucramiento total de la comunidad educativa y no sé, ¿no? Muchas veces cuando elaboramos los documentos de gestión, yo me atrevería a decir que nunca hemos considerado realmente el criterio de los estudiantes, porque pensamos que, bueno, ellos vienen a aprender y por tanto tienen que aprender como nosotros se lo proponemos, ¿no? Y quizás llegamos a un máximo o un nivel donde involucramos a los padres de familia. En otros casos incluso no somos más tajantes y nosotros armamos la propuesta y la aterrizamos directamente en nuestros documentos y punto, ¿no? Y lo socializamos. Pero me pongo a pensar en un colegio que involucra a esos estudiantes, no sé, una gigantografía grande en el patio, donde se les pregunta a los estudiantes, de acuerdo al nivel, de acuerdo al grado, quizás una estrategia distinta para el grado y el nivel, pero es cómo te gustaría a ti aprender, y que nos digan ellos. De repente nos pondrán que nuestras clases sean, que utilicen más el juego, y ahí entra, por ejemplo, un elemento importante que es el aprendizaje basado en juego, que a veces también lo dejamos pasar y pensamos que no, ha perdido, y eso es para quizás otro punto, ¿no? Todo el tema de la neurodidáctica, que está cogiendo bastante fuerza ahora. Pero de repente nos pondrán que se utilicen más los recursos tecnológicos, ¿no? Que se están dejando de lado a veces porque pensamos que distraen, cuando en realidad son elementos que motivan al estudiante, por ejemplo, por decir algo, pero que sean ellos los que se involucren y pongan, ¿no? Hasta cuántas horas deberíamos de estudiar y que nos sirva también como un diagnóstico. Yo me imagino algo así,
de involucramiento, ¿no? En una comunidad educativa organizada, creando espacios con los padres de familia, Manuel, escuelas abiertas para poder que si no... escuchar lo que ellos nos mencionan, lo que ellos nos consideran oportuno hacernos llegar, sin miedo, ¿no? Escuelas abiertas, sin temor a que nos puedan criticar en su momento, pero con la clara conciencia de que esto se hace para garantizar una educación de calidad. Y la gestión de la información también es fundamental. Los recursos tecnológicos hoy en día, escuelas, instituciones educativas que no hagan uso de las herramientas tecnológicas, quizás es, diría yo, sumamente, se podrían verse sumamente debilitadas, ¿no? Porque son una fortaleza si es que se utilizan de la manera adecuada. Eso sí es verdad. Nos vamos a la siguiente, que es ya entrar justamente en los documentos de gestión. Y he puesto esta gráfica porque me parece que recoge justamente la articulación adecuada que debería de considerarse. Sabemos, tenemos el proyecto educativo nacional, ya al 2036, aprobado desde el año pasado, julio me parece. Tenemos el currículo nacional, como los dos documentos normativos principales que se van a verse reflejados en la propuesta educativa institucional, en el PI, y el PI va a ser el documento que ha recogido el proyecto educativo nacional, que ha recogido el currículo nacional, iluminador de los otros documentos, como el plan anual de trabajo, ¿no? Como el reglamento interno y como el proyecto curricular institucional, ¿no? Y justamente, por ejemplo, ¿qué es lo que buscaría o qué es lo que debería buscar el PI? Aunque nos vamos a ir a la siguiente en unos momentos, me gustaría sí precisar lo siguiente, ¿no? Que es cómo poder realizar un verdadero diagnóstico, porque de este diagnóstico vamos a partir a las conclusiones específicas en cada uno de estos documentos. Si nuestro diagnóstico es un diagnóstico muy subjetivo, muy superfluo, no aterrizado al contexto correspondiente de la institución, entonces las estrategias que se utilicen, el sueño incluso traducido a través de las distintas teorías y corrientes pedagógicas que se van a recoger luego en el proyecto curricular institucional con mayor detenimiento, que son luego el espejo del proyecto educativo institucional, el enfoque pedagógico que le vamos a querer brindar también a nuestros estudiantes, porque esto es cierto, cada institución educativa tiene de alguna u otra manera la necesidad justamente de brindar el servicio conforme la teoría o la corriente o el sueño del promotor, de los dueños, de los fundadores está. Queremos un colegio, una institución que brinde el servicio y brinde de esta manera que se logren estos objetivos a través de estos distintos enfoques. Por ahí en el chat nos ponen algo importante que es también el proyecto educativo regional, totalmente válido y necesario también considerarlo para el aterrizaje, el proyecto educativo nacional, currículo nacional y el proyecto educativo regional. Gracias. Jorge, creo que fue quien nos compartió. Sí, Jorge. Gracias, Jorge, por compartir lo que es importante también. Y bueno, y estos son los documentos. Entrando propiamente al proyecto educativo institucional, esta es una imagen recogida, hay un documento que yo les recomiendo, está ahí la fuente de donde se ha tomado la imagen. Este es justo el resumen de las pautas para la elaboración del PI y el PAT que emitió justamente la Dirección Regional de Educación, desde el Ministerio de Educación, perdón. Y por tanto lo pueden descargar, les va a ayudar muchísimo, es sumamente práctico, hay mucha infografía y por tanto la información está sumamente clara y es un elemento de guía y de apoyo fundamental. Incluso van a poder encontrar ahí también en la página del ministerio para poder descargar, si es que no lo han hecho, si es que no lo han encontrado aún, se los recomiendo, que puedan descargar justamente las plantillas editables para que puedan elaborar sus documentos de gestión. Igual importante, y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, muchas veces nosotros, desde las instituciones educativas privadas, hemos caído en ver a los documentos de gestión como una carga. Hice una referencia el jueves pasado también a ello.
Y cuando digo a verlos como una carga es no verle lo positivo de lo que implica la importancia, por tanto, ¿no? de cada uno de estos documentos de gestión y el papel, el rol que cumplen en la planificación, como lo veíamos en la primera diapositiva, para una adecuada gestión de la calidad en nuestra organización, en nuestra institución educativa. Por tanto, al verlos como una carga, ¿qué es lo común que se hace o que se ha hecho en muchos momentos, como las prácticas quizás negativas, ¿no? Y se lo digo porque en algún momento yo lo he hecho, y justamente al no valorar, ¿no? Al iniciar mi experiencia y no valorar justamente la importancia de estos documentos, lo más fácil, ¿no? Coger un documento base, modelo de cualquier institución y demás, y simplemente adaptarlo a la realidad, pero una adaptación muy superflua, ¿no? Sin el diagnóstico adecuado, sin el involucramiento necesario de todos los actores en cada uno de los documentos, etc. Y por tanto es algo muy común que se ha hecho, ¿no? El pasarse los documentos y presentarlos y no tener observaciones y quedarse tranquilos, pensando que, bueno, luego la calidad la vamos a buscar en el aula, en el día a día. Sí, es cierto. Yo estoy más que convencido que sí, se hace. Sin embargo, pierde fuerza justamente la importancia de los documentos de gestión. Por tanto, es también la oportunidad, el momento preciso para poder considerar un cambio de mentalidad a través de estos documentos de gestión que serán los pilares importantes de una adecuada gestión de la organización. Entrando al PI, ¿qué es lo que recoge el proyecto educativo institucional? El primer elemento es la vigencia, que aunque no está aquí, sí lo quisiera mencionar, y esta vigencia es no más de 5 años ni menos de 3 años. Por lo general, y sucede en los colegios públicos también, por lo general el periodo de un director es de 4 años. Y esto lo vemos especialmente en colegios públicos, pero ha quedado que incluso en muchos promotores viendo esta realidad, tengan a los directores 4 años, a veces se les renueva, etcétera, etcétera. Y por tanto es oportuno considerar este tiempo también. ¿Por qué? Porque el director o el equipo directivo que puede entrar a la institución se le hace preciso y oportuno la reelaboración o la adecuación de sus documentos de gestión. Es lo que el equipo directivo, la comunidad de directivos o incluso el director quiere plasmar durante su periodo en el que va a cumplir esta función directiva. Entonces, por eso es un documento importante y por eso la vigencia también tiene esta finalidad. No más de 5 años ni menos de 3 años para que se puedan alcanzar los resultados y las metas a mediano plazo. ¿Qué más tiene que considerar los datos generales de la institución educativa? La identidad de la institución, y cuando hablamos de identidad, es importante que podamos tener la visión definida. ¿Qué es lo que buscamos? Y a veces consideramos que esto no es importante, pero sabemos que en una organización de cualquier área, no solo educativa, tener definidos tanto su visión como su misión, así como sus valores, van a hacer posible que la organización sepa hacia dónde se dirige, qué es lo que busca, ¿no? Dirigiéndose hacia ello, cómo va a alcanzar ello. Por tanto, todo esto es importante, tenerlo bien definido, ¿sí? Pensar y trabajar sobre la visión, la misión, así como los valores institucionales es fundamental. Esto tiene que aparecer en el proyecto educativo institucional bien aterrizado, bien concreto. La propuesta pedagógica, y esto es fundamental, ¿cuántos de nosotros hace quizás, si nos cuestionamos, en el último mes hemos leído quizás algún libro actual sobre las corrientes pedagógicas actuales, elementos de innovación educativa y demás? 1, 2 libros, 3 libros, ninguno. Esto nos podría también ser un indicador de que qué es lo que podríamos aprovechar a través de este proceso de adecuación, y en especial en el trabajo de estas condiciones básicas de calidad. La propuesta pedagógica recoge todo ello, las teorías, las corrientes pedagógicas que le van a dar sustento y fomento a aquello que nosotros desde nuestra visión y misión hemos considerado. La propuesta de gestión y cómo va a ser esta,
la estructura orgánica de la misma, de la institución, los procesos que se van a considerar, qué tipo de liderazgo va a ser el que se considere, etc. Ese es el segundo elemento que no debemos dejar pasar en nuestro proyecto educativo institucional. El tercer elemento es el diagnóstico. Hice referencia hace algunas diapositivas atrás sobre ello, y esto es importantísimo. ¿Cómo hemos realizado, cómo realizamos nuestro diagnóstico? Nuestro levantamiento de información. Y por tanto, se hace oportuno también repensar estrategias. Existen tantas metodologías de tipo activo actualmente que pueden favorecer a hacer unos diagnósticos importantes y maravillosos. Y allí, desde Educa Ágil y desde Cultura Ágil, como consultora pueden recibir muchísima información, pueden recibir una asesoría más quizás personalizada para la institución. Aprovecho también porque es importante, ¿no? Incluso acompañarles en el proceso de la elaboración del proyecto educativo o también de estos elementos puntuales como un diagnóstico de impacto, etcétera, etcétera. Lo cuarto es lo correspondiente a los objetivos y metas. Esto es importante, son objetivos que se tienen que planear o planificar también a mediano plazo y que tienen que estar en concordancia con la vigencia del proyecto educativo, que como ya se repetí, lo han puesto en el chat, no más de 5 años ni menos de 3 años, ¿no? Esto es importantísimo, los objetivos estratégicos también tienen que ir en concordancia con ello, así como las metas correspondientes también como un punto importante. En el diagnóstico solo me gustaría, antes de pasar al siguiente documento de gestión, que podamos tener al menos 3 referencias en torno a qué debería de recoger un diagnóstico adecuado. Uno son los resultados de gestión con la que venimos, y por eso mencionaba el tema de los directores, porque el director cierra su ciclo a nivel funcional entre el nuevo director, el nuevo equipo directivo, y tiene que recoger estos resultados de la gestión anterior para ver y validar qué es lo que se logró, qué quedó pendiente, cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron las fortalezas que se tienen y con las que se recibe la institución, etc. Los resultados de gestión. El segundo elemento son las condiciones de funcionamiento que tiene la institución educativa. Y ahí reitero, las fortalezas y las debilidades, ¿no?, que se puedan tener. Cómo funciona la institución, qué fortalezas y qué debilidades existen. Y lo tercero en el diagnóstico también es las características del entorno. ¿Qué significa esto? Es las oportunidades y las amenazas que la institución tiene y que puede tener, ¿no? Aquí es el momento oportuno para indagar los potenciales aliados que se puedan considerar. Esto es fundamental. ¿Con quién voy a hacer alianza? Pensar quizás en un nivel más macro, porque esto va a dar sustento a todo lo demás. Y en cuanto al tema de los objetivos, les mencionaba que es la expresión directa de lo que queremos hacer, ¿no? El aterrizaje es fundamental, ¿sí? Esto va por ahí. Y bueno, los anexos que recogen los distintos elementos, ¿no?, que se van a ir trabajando y que aunque no son obligatorios considerarlos, sí son un elemento importante porque al final el documento pues nos ayuda y nos ayudará mucho como primer documento. Pasamos al siguiente rápidamente para que no nos gane la hora, y es justamente el Plan Anual de Trabajo. El Plan Anual de Trabajo recoge en primer lugar los elementos de los datos generales de la institución educativa. Es fundamental que todos los documentos de gestión recojan los datos generales de la institución. Es más, el ministerio, desde el UGEL en específico, están siendo bien exigentes en que aparezca especialmente los ciclos de atención, los niveles y ciclos de atención que se tiene, el nombre de la institución, códigos modulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante siempre tenerlos porque nos enmarcan y es un elemento de referencia importante. La dirección completa, ¿no?, los códigos de identificación, los códigos modulares, etcétera, ¿sí? Eso es un elemento. Si vamos a la programación propiamente anual de actividades, ¿sí? Y aquí es
todo lo que se ha ido soñando, visualizando para estos 3 o 5 años, dependiendo de la institución educativa, del equipo y la comunidad directiva, del director, que se consideren en el proyecto educativo institucional, se traslada al plan anual de trabajo. Se eligen y se empiezan a planificar las actividades específicas que se van a desarrollar durante el año de ejecución del plan anual de trabajo. Y sabemos que el plan anual de trabajo tiene una vigencia de 1 año. ¿Sí? No puede tener más, es 1 año, es la concreción específica de todo lo que se ha pensado y soñado en 1 año concreto, y se eligen y se planifican las actividades correspondientes. ¿Sí? Entonces eso es a nivel de la programación anual de las actividades. Y en cuanto a la calendarización de las horas lectivas, tiene que haber una articulación con las actividades que se van planificando. ¿Sí? Y aquí va a depender mucho de las características, de las necesidades que tiene la institución educativa, los niveles que pueda tener, si es solamente inicial, si es inicial, primaria y secundaria, si es solamente primaria, etcétera, ¿no? Y aquí entra ya la calendarización específica. Hay una posibilidad, en algunos casos se ha hecho, que si tienes más de un nivel educativo, puedas tener 3 planes anuales de trabajo, ¿no? Sin embargo, yo considero que no es lo más adecuado. El ministerio lo deja como una posibilidad, se permite, incluso hasta en la presentación, y por tanto elaboras una calendarización ya propiamente de cada nivel, ¿no? Sin embargo, lo que puede ocasionar es que ya no se dé esta articulación entre niveles y se vea cada nivel como un mini colegio, como una isla. Por tanto, no es lo más recomendable ni adecuado. Que el plan anual de trabajo como documento considere justamente a los niveles que pueda tener y que haya una articulación justamente bien fundamentada. Sí, esto a nivel de la calendarización de las horas lectivas. Esta calendarización, y mientras más adecuada sea, le va a permitir a los docentes elaborar su programa, su planificación curricular anual, le va a permitir también a los docentes y al equipo directivo el tema de una mejor organización institucional a través de asistencia, cumplimiento de las jornadas laborales, porque justamente tienes todo el panorama de la calendarización de las horas lectivas específicas, ¿sí? Y los anexos, que como les mencionaba, son documentos referenciales adicionales que no son obligatorios, pero que se pueden considerar como cronogramas de las visitas de observación de aula que se puedan hacer, fichas, ¿no? que puedan tenerse a nivel de monitoreo, los horarios de clase también para que estén a la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier otro documento que va a permitirte tener esta información oportuna. Si nos vamos a los siguientes documentos, a los 2 últimos, entramos al reglamento interno. Siguiente, Piero, por favor, para ir culminando con el reglamento interno y con el proyecto curricular institucional. En el reglamento interno hemos considerado a través de esta infografía la estructura. Son 5 partes que tiene que tener el reglamento interno. La identidad, ¿no? Y la organización de la institución educativa es fundamental. Se está exigiendo mucho la línea axiológica, y hago un paréntesis chiquito. No hemos pensado en algo, que cuando ahora se quiera reaperturar un colegio que por pandemia puso su licencia en cese temporal, lo va a tener que hacer desde las condiciones de adecuación, desde todo el proceso, y por tanto se está siendo muy exigente en ello. Lo mismo si es que se quiere generar una ampliación de un nivel educativo, también, y mucho más, ni qué decir, de la creación de un colegio, de una institución educativa. Ya todo por el reglamento nuevo de instituciones privadas pasa justamente al proceso de adecuación de las condiciones básicas de calidad. Por tanto, ya se tendrían que cumplir desde el momento. Entonces, se está exigiendo mucho en el reglamento interno la línea axiológica de la institución bien definida y bien fundamentada también.
Lo segundo son las normas de convivencia, y sabemos que aquí es un punto importante. Nos tenemos que basar principalmente en la ley 29719, que es justamente la ley sobre convivencia escolar, y el reglamento del decreto supremo 004-2018. Y este decreto supremo enmarca todo, porque la terminología que se utilice, tal como violencia escolar, bullying, etcétera, etcétera, es fundamental que se tenga definido en el reglamento interno, así como el proceso ante cada uno de estos casos, etcétera. Por tanto, es denso lo concerniente a las normas de convivencia, pero más allá de que sea solamente la documentación, es importante también tener esta mirada de desarrollo formativo de nuestros estudiantes, ¿no? Y cómo a través de distintas herramientas, a través de distintas estrategias, genero una formación real a través de una convivencia escolar adecuada. El tercer elemento son los derechos y responsabilidades de los integrantes. Estudiantes, de los integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, directivos, personal, colaboradores, padres de familia, etc. Y esto es fundamental porque los medios de participación también tienen que tenerse y considerarse aquí. Se exige cómo participan los distintos actores, cómo participan los padres de familia, cómo participan los estudiantes en la creación, por ejemplo, de las normas de convivencia de la institución, etc. Por tanto, hay que tener una mirada más profunda del reglamento interno, si es que antes se tenía de una manera sencilla. Si es importante ahora, se exige una mayor atención a esto. Lo cuarto es las responsabilidades que tiene la institución más a nivel institucional, como la matrícula, cuál es el proceso de admisión, el tema de las pensiones y todo ello que ya bien conocemos, tiene que también estar bien estructurado. Yo les recomiendo, y esto es algo ya más a nivel de experiencia, que seamos muy finos de mirar y atender esta realidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener encima nuestro a las otras instancias. Antes de la pandemia, en el 2019, ya teníamos visitas de las instituciones de manera conjunta, como la UGEL o la DREL en algún caso, acompañadas de SUNAFIL o del Ministerio de Trabajo y acompañadas de INDECOPI. Y llegaban un día de manera inopinada a la institución y solicitaban todos los documentos de gestión, solicitaban el libro de registro de incidencias, por ejemplo, también, y por tanto, cuando se encontraban con la realidad de los reglamentos internos, era un medio de provecho para las famosas sanciones, que sabemos pues ahora por las nuevas normativas vigentes, ya la UGEL y la DREL, y en concreto la UGEL tiene un poder entre comillas sancionador, no tiene facultad a nivel de sanción no solo administrativa, sino también económica. Entonces es importante que estemos bien resguardados como institución. Si queremos garantizar la calidad, es importante que lo podamos tener bien claro y bien definido. Y finalmente, los mecanismos también de atención a la comunidad educativa, la forma de atención a las familias y todo lo concerniente a ello, ¿no? La derivación de los estudiantes, etc. Esto es a nivel del reglamento interno, por tanto, una mirada fundamental y afinada para poder tener un documento que verdaderamente nos sirva, no solo a nivel de protección, sino con resultados esperados en nuestros estudiantes y en la formación que buscamos brindarles a ellos. Y finalmente nos vamos al último documento, que es el proyecto curricular institucional. El proyecto curricular institucional recoge básicamente 7 componentes. Los datos generales, que si nos damos cuenta, se repite en todos los otros documentos, por tanto es algo para poder recordar y que no nos olvidemos. El lema de la institución educativa, traducido con la visión y la misión, es decir, los valores, la propuesta más de línea axiológica, el diagnóstico, que va vinculado y articulado con el diagnóstico del proyecto educativo institucional, a través de un FODA, los problemas, causas, demandas, etc. Los objetivos del proyecto curricular institucional,
vinculados a que se aborden los problemas del diagnóstico o las necesidades correspondientes. Los perfiles de los actores, es importante tener estos perfiles que, como lo mencionábamos en el webinar anterior junto con Armando, es fundamental tener los perfiles ya definidos, y en el webinar, en los próximos webinars, vamos a poder también ahondar y ver con mayor detenimiento esto con Armando. Entonces es un punto importante a considerar. El plan de estudios, que es el aterrizaje, la concreción de justamente lo que hemos planificado, lo que hemos pensado, lo que hemos soñado en nuestra propuesta educativa, ¿no? Queremos formar de esta manera y por ello consideramos que lo vamos a lograr a través de esto. Si bien es cierto, están las competencias marcadas por el currículo nacional, sabemos pues también que hay horas de libre disponibilidad para que la institución pueda tener y poder dar a los estudiantes y a su comunidad educativa el tinte pedagógico educativo que quiere a través de estos espacios también. Y el sistema de evaluación, que es fundamental y que también tiene que aparecer en el reglamento interno. Esto es un punto importante. Lo que vemos aquí y con lo que hemos enfatizado es justamente pueda darse esta articulación adecuada, ¿no? Y que es importante. Vemos que no son documentos islas, documentos separados, sino vemos que hay y que es necesario esta articulación como un elemento integrador importante, ¿no? Y esto es a nivel de los documentos que hemos podido revisar y compartir. Por tanto, no sé si tienen algún comentario que nos podamos enriquecer todos juntos con estos comentarios, o alguna pregunta, algo que quisieran que se pueda ahondar, que se pueda considerar. Muchas gracias, Hernán, por compartir y hacer un resumen un poco de estas dos primeras condiciones básicas. Hay algunas preguntas que voy a compartir contigo, ya en aspectos muy específicos. Nos han preguntado, por ejemplo, ¿qué normas se deben tener en cuenta para elaborar un manual de convivencia? Por ejemplo, ¿hay algún documento o qué criterios se deberían tener? Perfecto. Sí, justo lo mencionaba, al menos dos son importantes y que son exigencia del ministerio, que si no aparecen, nos van a observar. La ley 29.719 sobre la convivencia escolar y el reglamento dado a través del decreto supremo 004-2018. Son los dos documentos como que guías, ¿no? La normativa más vigente. Y en el reglamento está, en el último reglamento de este decreto supremo, del 004-2018, bien estipulado. Incluso está tan detallado que pone fichas para los distintos casos de atención, ¿no? Por tanto, elaborar desde ahí tanto el reglamento interno como incluso las normas de convivencia nos dan una pauta importante. El elemento guía, y cierro con esto, de eliminar por todos los medios, y no solo a nivel de palabra, a nivel teórico, conceptual, sino sobre todo a nivel práctico, lo que es sancionar es necesario. Hoy hablar de educación exige no hablar de sanción. Hablar de consecuencia es lo más saludable, y esto quizás desde la psicología, desde la psicopedagogía, y creo que es más formativo también para los estudiantes, ¿no? Buenísimo, buenísimo, muchas gracias. También una pregunta, comentario, es ¿qué tan importantes son tener los procesos documentados dentro de los documentos de gestión? Me refiero, la matrícula, ¿no? De repente está a cargo de la encargada de la secretaría académica o alguien encargado en el colegio. Cambia, ¿no? Ella sale de trabajar, esta persona, ingresa una nueva y el proceso de matrícula cambió. ¿Qué tanta importancia hay en tener estos procesos y cuáles serían los principales procesos que deberían estar documentados de cara a esta idea de gestión educativa? Perfecto. Sí, creo que es muy buena pregunta y que se recoge también a través del reglamento interno. Se exige que aparezcan estos procesos, especialmente los más externos, los que están vinculados
con los estudiantes directamente, con los padres de familia y en algún caso también con los colaboradores. Por eso, por ejemplo, el sistema de evaluación que hablábamos ahora último en el proyecto curricular institucional, se exige que esté en el reglamento interno. El proceso de admisión también, el proceso de matrícula también, el proceso de beca o de cómo se realiza de manera adecuada la designación o asignación de becas también tiene que estar, o si no se da, que aparezca que no se da por X motivos, no hay problema, no se exige que hayan becas, pero sí que aparezca justamente estos elementos, ¿no? Yo creo que los principales son aquellos que están vinculados directamente con el estudiante, con el padre de familia principalmente, ¿no? Ya luego con los colaboradores también a nivel de funciones y de responsabilidades, como de derechos y deberes que deberían de estar también consignados. Buenísimo, muchas gracias, Hernán. Un par de preguntas. Igual, si alguien tiene alguna duda o pregunta, pónganla en el chat para resolverla ahora o también enviar una respuesta desde Educa Ágil. Es este proceso del diagnóstico de la escuela, ¿cuánto demora? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo manejas tú, por ejemplo, desde donde estás ahora laborando? Sí, el tema del diagnóstico siempre ha sido como que una piedrita en el zapato, les soy totalmente sinceros y honestos. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando no se ha realizado de una manera coherente, al final se planifica, se sueña, se aterrizan muchas cosas de una manera muy superficial. Por tanto, ¿cuánto tiempo debería de durar? Esto va a depender mucho de la institución educativa, como por ejemplo el tamaño de la institución educativa, las necesidades que pueda tener la institución educativa, las peculiaridades que tenga la institución educativa. Yo considero que no debiera durar más de 2 meses. Entre 1 a 2 meses, si es que queremos hacer un diagnóstico real. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar levantar información, como lo mencionaba, primero de los resultados de gestión anterior, que no es solamente leer el documento de gestión o el informe de gestión anual último, sino de todo el periodo correspondiente, pasar y gestionar esta información que veíamos que era un punto importante, y eso toma su tiempo, traducir esa información y contrastarla con la realidad que se encuentra, mirar las fortalezas y las debilidades, así como las amenazas también y oportunidades que se puedan tener. Por tanto, en cuanto a tiempo, va a depender mucho de la institución. Sin embargo, más de 2 meses sí ya sería contraproducente incluso, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Hernán. Y también hay un par de consultas sobre el manual de convivencia, ¿no? Si debe estar establecido totalmente en el reglamento interno. Y también una última sobre qué tan específico, ¿no? A qué nivel de especificidad deben mostrarse los procesos del colegio, ¿no? Además, comenta Luis Alonso, con la adopción de sistemas de intranet, gestión en línea, muchos procesos se vuelven automáticos, ¿no? ¿Qué tan específico debe ser esto al momento de subirlo al CIMO? Perfecto. Solo recogiendo algo que mencionaban en cuanto al tema de las evidencias y de los procesos que se deberían de tener en el reglamento interno, sí es fundamental que sí se evidencie lo más que pueda los distintos procesos y que se registren esas evidencias. Esto ya no por exigencia solamente del ministerio, porque como tal no es que haya una exigencia, pero sí por algo que les va a servir a ustedes como herramientas cuando se pueda presentar alguna dificultad X, porque si aparece algún padre de familia que está con alguna molestia, con alguna incomodidad, no contento con el servicio que se está recibiendo y presenta alguna queja ante la autoridad competente, ya sea Indecopi, la UGEL, etcétera, se va a pedir información. A nosotros nos ha ayudado muchísimo durante todo este tiempo a tener todas estas evidencias a la mano. Por tanto, el papá puede decir, no, pero no están dándome lo que se me ofreció. Disculpe, señor, pero cuando se les mandó el año anterior el comunicado informándoles de todo lo concerniente al siguiente año y demás,
con tal fecha, ¿no? En la plataforma que se tiene y que puede evidenciarse y con la captura de pantalla y demás, nos ha ayudado muchísimo a no presentar estas dificultades. Con respecto a la especificidad, yo creo que va especificidad con síntesis, pueden ir muy bien articulados, ¿no? Las plataformas ayudan muchísimo y creo que son una ventaja y una herramienta muy poderosa, porque nosotros incluso al mandar información o al tenerlo en nuestros documentos de contratos de prestación de servicio educativo con los padres de familia y poner que la comunicación es por medio de las plataformas educativas que se puede utilizar, por ejemplo, Cubicol, que es la que nosotros desde la corporación utilizamos y ahí le hacemos el charre a Cubicol. De verdad, fuera de bromas, denle una revisada a la plataforma, busquen en la web, van a encontrar muchísima información valiosa. Pero nosotros ponemos esto y cuando mandamos un documento, un padre de familia, ya no es responsabilidad de la institución si el padre de familia lo lee o no, porque nosotros cumplimos con enviarle y tenemos la evidencia a través de una captura de pantalla de que se envió en tal fecha, en tal horario y que llegó al buzón, a la bandeja del padre de familia. Por tanto, nos ayuda a contrastar. Por eso mencionaba, especificidad con síntesis pueden ir muy bien articulados en cuanto al documento que se tenga como el reglamento interno, ¿no? Por ahí ponen en el chat, Luis Alonso, Cubicol es buenísimo. Sí, no, realmente es muy bueno este Cubicol, Luis Alonso. Nos ha ayudado mucho también durante ese tiempo. Muy bien, Hernán, agradecerte por el tiempo, por el espacio y por tenerte dentro del equipo de consultores de Educa Ágil.